Bueno, estamos en la recta final de las jornadas inmobiliarias de Andalucía. Tenemos una ponencia que es muy interesante porque afecta al día a día de los agentes de la propiedad inmobiliaria y que se refiere, bueno, recientemente hemos tenido la polémica de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto de incremento de valor de los terrenos naturaleza urbana, toda la polémica sobre la valoración que ha generado que en situaciones donde realmente no había incremento de valor, pues fueran solucionadas por la Administración con unas cuotas tributarias a veces realmente abusivas, cuando no tenía que haber cuota tributaria. Pero en este caso se va a tratar un tema del que se ha hablado mucho, que hay mucha polémica, y es el valor de referencia de los inmuebles que sustituye pues, a lo que era el valor catastral, donde se aplicaban unos coeficientes para determinar la base imponible de muchos impuestos que afectan al ámbito inmobiliario y lo que es más interesante, la repercusión que puede tener este valor de referencia en las liquidaciones tributarias que se producen como consecuencia de las comprobaciones de valores que hace la Administración respecto a las transmisiones inmobiliarias. Nos va a hablar de ello Joaquín Aynaz Bañón, que ya estuvo en la apertura de las jornadas, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Almería, es abogado, es especialista en fiscalidad inmobiliaria, es especialista en muchas cosas y basta con tener un rato poder charlar con él. Y además estos temas especialmente, pues me consta que le dedica mucho trabajo y mucho tiempo. Te voy a dar la palabra para que termines la jornada. Joaquín, muchas gracias. Muy bien, Javier, muchas gracias. Vamos a hablar del 7%, en el sentido de que el 7% en muchas liquidaciones de muchas de las comunidades es la cantidad que representa el impuesto de transmisiones patrimoniales, que como mucho pues va a un tipo superior del 10%. Y porque en gran medida es el impuesto que grava más y más incidencia y más conflictos genera en relación con la comprobación de valores. Tiene otro alcance también para el impuesto de sucesiones, impuesto que nace del 7,45% básicamente en casi todas las comunidades, pero que puede alcanzar tipos altamente progresivos que superan los tipos máximos de IRPF, por lo tanto superan el 45%, puede ir a unos tipos agravados importantes y en consecuencia pues hay toda una línea ahí de tributación que está afectada grandemente por la transmisión de un inmueble en todo su ámbito, ¿verdad? Después podemos hablar de la incidencia que pueda tener, ya bastante menor, pero que con la nueva regulación va a ser mayor en relación con la vivienda nueva o con la transmisión de inmuebles nuevos, cuyo tipo entre IVA y acto jurídico documentado pues se cifra en un panorama nacional del 11,5%, y en estos casos está más próximo, ¿no? Bien, antes de abordar esta materia en sí, también hacer unas reflexiones unido a lo que se viene hablando toda la mañana, porque fijaros, en todo caso estamos hablando de un 7% frente al esquema financiero, que también tiene otros tantos por ciento, que puede representar, pensemos, una hipoteca que se fija para 16 años a un 1,6%, porque tiene un alcance de aproximadamente un 11%, una tributación, una financiación a 23 años de un 1,6, pues representa un alcance de 24%. Bueno, hablo de tantos por ciento para unirlo desde la perspectiva de los tantos por ciento, algo que se está insistiendo durante toda la jornada, ¿no? Que sin embargo no se habla demasiado del 100%. El 100% es esa materia que carece de la regulación necesaria. Sin embargo, el tema de la comprobación de valores tiene muchísima regulación, muchísimo conflicto, muchos avatares, y en relación con el esquema financiero pues hay unos desarrollos legislativos
importantísimo. Pensemos en el esquema, por ejemplo, de diferenciar la financiación del valorador, que ha obligado a las empresas financieras a salir de las empresas de tasación para no incurrir en algo que posiblemente en el mercado, desde la intermediación, se está incurriendo, ¿no? Que es la posibilidad de estar valorando y de estar en un posible conflicto de intereses para intermediar en un precio próximo al interés de venta y no tan próximo al interés de la gestión y la reserva del patrimonio del cliente. En consecuencia, bueno, pues es curioso que ciertamente se regule con ahínco el 7%, el máximo en el esquema de tributación, hemos dicho que va, si no nos vamos al impuesto de sucesiones, a un 11 y pico por ciento, que se aborde con mucho ahínco otro tanto por ciento que el financiero X, que no superará en muchos casos el 20%, y sin embargo el 100%, insisto, esté tan descuidado, cuando realmente es el núcleo que alimenta a todo el otro esquema. Bien, el desarrollo de la actividad yo entiendo que está dentro del ámbito de la exigibilidad de la diligencia debida. Dentro de la diligencia debida salen muchos parámetros que se han de defender de cada cliente en cuanto en el esquema financiero en la nueva regulación de la ley de crédito inmobiliario está primando el esfuerzo que la entidad para dar el préstamo tiene que revisar en relación con la capacidad y solvencia acreditada por el parte del cliente. Sin embargo, en la intermediación, que normalmente puede entregar, uso y costumbre, un 10%, pues no se analiza el quebranto económico que a ese cliente puede entrar en un esquema porque contractualmente se le está presionando hacia una operación que posiblemente no tenga viabilidad. Desde esa perspectiva, lo que tenemos que entender es que efectivamente todo este esquema no regulado invita a pensar que la diligencia debida no se desarrolla. No se desarrolla para la valoración, no se desarrolla para el esquema de posición tributaria, no se desarrolla para la posición contractual, no se desarrolla para el esquema de tránsito que pueda tener en el calendario de intereses que pudiera tener el cliente. Toda esta confluencia hace que, en definitiva, nos encontremos con un panorama absolutamente desolador. Si nos vamos a la situación de conflicto creada ya netamente dentro del impuesto de transmisiones patrimoniales, pues me he atrevido a hacer un estudio económico, lo que puede ser un análisis de costes de la fallida posición tributaria aparejada al inmueble. Hoy os voy a contar, me acompaña algún compañero del despacho y por lo tanto lo van a conocer, alguna situación escabrosa como la de una contribuyente que poniéndose en manos de un intermediario al final tiene una repercusión del 100% del valor de adquisición, y me explico con detalle. Si el valor, que eran entonces pesetas, eran 13 millones de pesetas, esta señora a través de cuotas de tributación como consecuencia de una revisión de su operación a nivel de agencia tributaria, concluye que se ha de dar lugar a un ingreso del mismo importe de la compra. Había un incremento de patrimonio justificado simplemente porque se había trazado mal la operación, y ese incremento de patrimonio no justificado, que en definitiva es el afloramiento de dinero en alguien que supuestamente no ha tributado por él, pues daba como consecuencia que el importe de la compra, que no era objeto en sí, no es susceptible de una comprobación de valores porque compraba en su acta pública, pues tenía el incidente que al final se le estaba reclamando el mismo precio que había pagado. Por lo tanto, operación absolutamente escabrosa. Bien, ese no análisis del perfil del cliente y el alcance gravísimo que pudiera tener para la posición no debidamente orquestada está trazado también desde la perspectiva del coste que representa la defensa de este contribuyente. He diferenciado las tres fases, o las cuatro fases, mejor dicho,
que se pueden producir desde la fase administrativa, la contenciosa administrativa interceptada por la económica administrativa obligatoria, que muchas veces solo representa un alargamiento del proceso judicial y luego en sí ese proceso judicial. Nosotros nos vienen saliendo ahora en el despacho sentencias de hechos imponibles acaecidos en el año 2007. Por lo tanto, estamos hablando del transcurso casi de 14 años en el cual se ha visto alguien compelido a una situación en la cual patrimonialmente estas cosas suelen hacer daño, y más cuando alcanzan esos alcances del 100%. Bien, he querido exponer y trabajar idílicamente en las sospechas de cuáles son las horas dedicadas de los distintos actuarios que pudieran intervenir en la acción de defensa de este contribuyente. Y incluso he contemplado las horas que la Administración pudiera tener que desarrollar. Bien, esta cuestión representa al menos unos 3.028 euros, me salía ahí, y unas 91 horas entre los distintos actuarios. Bien, ese es el coste, la sociedad administrada de esta manera, pues tiene que pagar para unos servicios que si se emplearan en algunos aspectos más creativos, pues no se tendrían que evidentemente desarrollar simplemente la defensa de un contribuyente cuya orientación fiscal pues puede estar absolutamente perjudicada. Bien. Este coste multiplicado por el número de años pues podría ser en el alcance y defensa de un solo hecho imponible. Si pensamos en este desarrollo que es trazado desde la perspectiva del impuesto de transmisiones patrimoniales y sabiendo que pudiera tener también alcance a su vez cuando este hecho imponible se produce en un alcance a efectos de ganancia de patrimonio en IRPF y otro alcance a efectos de plusvalía, pues podríamos multiplicarlo por 3, de tal manera que el tiempo en horas ya no serían las 91, sino posiblemente sus 300 horas, y a su vez no serían 3.000 el coste de defensa, sino que estaríamos hablando de 9.000 euros. Esta cuestión tan escabrosa lo que nos determina es que tenemos un complejo esquema tributario y un complejo absolutamente esquema de revisión del hecho imponible. Y nos da un panorama en el cual el contribuyente muchas veces se ve abocado a esta continuidad porque, lejos de poder identificar dentro del ámbito del contencioso administrativo la independencia judicial, lo que nos encontramos es que la propia justicia adolece de ese criterio de defensa del contribuyente, de defensa de la ley, porque lo que hace es una conducta absolutamente administrativista, casada con no una capacidad revisora, sino continuista en el camino que el administrador o la administración de turno le ha sembrado. De tal manera que efectivamente no hace en sí una defensa de revisión, sino hace una defensa de la posición administrativa. Uno de los materiales que quería dar era el transcurso de posiciones que nos habían ocurrido desde la respuesta de la Administración, la primera respuesta, el tránsito de las alegaciones primeras, a la respuesta al recurso de reposición, a la respuesta al económico administrativo, a la respuesta posterior a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia y después, afortunadamente, pues la casación, ¿no? Bien, todo ese reguero suelen ser botones, lo tengo que decir así, botones que se dan al ordenador respondiendo a una propuesta no analizada de las alegaciones que se vienen haciendo desde el principio. Y en consecuencia, lo que nos encontramos es con una absoluta indefensión que representa un camino absolutamente trazado que suele abrirse, si hay razonamiento, suele abrirse con el Tribunal Supremo. Si contamos nuestra trayectoria, os cuento un incidente en el cual un compañero aquí tuvo bastante peso para la nulidad de la siguiente situación. Nosotros habíamos lanzado 2 liebres
para cuando entendíamos que efectivamente se producía una posibilidad de combate de las comprobaciones de valores tal y como se estaban haciendo concretamente en Andalucía, con el esquema de catastro por coeficiente, pues lanzamos 2 liebres en las cuales, bien articulados, pues llegamos a la casación y el Tribunal Supremo nos dio la razón. Con los mismos argumentos de esas 2 liebres cuya tributación de uno de ellos era 3.000 euros, comparado con lo que se estaba con el coste que tiene, los 3.000 euros eran nada. Uno era 3.000 euros y otro no recuerdo si eran 4 o 5.000 euros. Liebres que luego, cuando apareció una cuota más alta de un tercer cliente, precisamente una operación de Granada, que eran 65.000 euros de cuota, pues resulta que el tribunal no admite la casación con los mismos argumentos que había anteriormente admitido la casación. Bien, incidente que evidentemente se desplazó hacia la nulidad y que luego no abrió posteriormente la casación y en este caso el reconocimiento por sentencia definitiva favorable. Pero fijar el esquema tan tumultuoso. Ese esquema tumultuoso nos ha llevado a sentir en el despacho inquietudes como la siguiente que cuento. Tenemos una cliente, en el despacho le salía una cuota como resultado de una comprobación de valores del impuesto de sucesiones de 65.000 euros. No el caso que hablaba antes, es otro, de 65.000 euros. Sin capacidad económica para pagarlo, porque eran los únicos bienes que recibía, sin posibilidad de liquidar esos bienes para darle suficiencia económica para atender esa deuda, nos encontramos con la situación de que todo su esquema económico se rompe. Se rompe porque no tiene financiación, se rompe porque la Administración no da garantía suficiente o no le aporta o entiende que la garantía es insuficiente para poderle dar un fraccionamiento. En consecuencia, se viene rompiendo también la posibilidad de financiación ajena porque entra en una posición de no solvencia, aparente no solvencia, y se cierra toda la posibilidad de obtener financiación ajena a través de los bancos. Aislada, rompe su matrimonio como consecuencia de este bien que era privativo, no poderlo atender en las dimensiones que hace. Se rompen las relaciones con los hermanos porque como consecuencia de la herencia, pues efectivamente vean afectado unas distintas posiciones de tributación unos y otros como consecuencia de las comprobaciones de valores. Los inmuebles, en realidad, no tenían un valor en el mercado superior a los 100.000 euros. Sin embargo, se estaban valorando en 365.000 euros. ¿Bien? Esta señora ha acabado en un proceso autolítico, en un suicidio, en el cual estaba este tema principalmente doliéndole la cabeza. ¿Bien? Y hemos de decir que hemos tenido la suerte de conseguir después de hecho imponible del año 2002, recientemente, con una sentencia, bueno, una resolución favorable por la cual ya se agota por caducidad la potestad de revisar la 12ª vez que se iba a ver su caso revisado. Evidentemente, ahora lo que tenemos es muchísima dificultad de contarle el éxito que hemos tenido a esta señora. Bien. Este panorama es injusto porque, en definitiva, lo que representa es el poco sentimiento de la Administración por desarrollar una suficiente sensibilidad hacia el contribuyente o ponerse, evidentemente, en una revisión que sea natural, transparente y no salvaje. Yo tengo que decir que en el año 2007, esta mañana cuando me recordaba Carlos, el concejal que nos ha acompañado esta mañana, pues tengo en mi conciencia que en el año 2007 se hizo la ponencia de valores en el Ayuntamiento de Almería. La ponencia de valores fue impulsada concretamente por mi concejalía y pasó una situación que era la siguiente, es decir, nosotros revisábamos valores catastrales que estaban absolutamente anticuados con la situación de un mercado favorable, trabajo de campo de la ponencia de valores del año que se publicaría definitivamente, que era el 2008, el trabajo de campo final se hizo en el 2007, por lo tanto, el año de mayor valoración económica de los últimos siglos. En esa situación, lo que hacíamos es que el día siguiente que se aprobaba esa ponencia de valores estaba absolutamente desfasado.
Y como consecuencia de ese desfase y de aplicación de los coeficientes de valoración, como sistema de valoración, todas las comprobaciones de valores que se hacían estaban absolutamente desfasadas. Imaginemos que este daño que pasó aquí por el no seguimiento correcto de lo que significaba esa ponencia de valores o por la mala oportunidad temporal de esa ponencia de valores, se ha podido reproducir en muchos sitios. Y ya no tanto en estos casos como consecuencia de esa ponencia de valores, como sabéis, el catastro era uno de los elementos del artículo 57 que preveía en la Ley General Tributaria la posibilidad de revisión, hablaba de los registros oficiales que se identificaron con las bases fiscales catastrales. Bien, pues todo eso y esa ponencia de valores ha sido en cualquiera de los sistemas de valoración, es decir, no ha sido solamente en ese, sino que ha quebrado en otros sistemas de valoración, como han sido pues cuando se han acogido a las situaciones que podían de potestad de valoración de las tasaciones hipotecarias, o cuando se ha acogido a la normativa que le habilitaba a hacer revisiones de valores de aquellos inmuebles que no hubieran transcurrido más de un año desde un hecho imponible al otro, cuando habían representado quiebra, ventas obtenidas en el año 2007 al año 2008, habían sufrido pérdidas sustantivas, si no de 2008 a 2009 se había considerado pérdidas sustantivas. Es decir, lo que por encima de todo tenemos es un sistema pernicioso de comprobación de valores, indudablemente persiguiendo al defraudador. Pero en esa persecución del defraudador nos encontramos que hay un esquema de no fraude que sin embargo está tan perseguido como el defraudador y muchas veces con inacción y indolentemente e inocentemente por el contribuyente, que coincide que cuanto menos capacidad tiene de defensa, pues le resulta ciertamente más agresivo la posibilidad de que el alcance sea absoluto y total, como el caso que comentaba antes. Bien, de este conflicto, tremendo conflicto, del impuesto con la posible comprobación de valores y la administración, no hay una solución fácil. Pero la solución que se ha dado, ahí teníamos los métodos de comprobación y lo tenéis la ficha que se han aportado, la solución que se ha dado es que batido ya el esquema de evaluación de coeficiente, batido ya el esquema de evaluación de las tasaciones, es decir, batido casi todos los rangos del artículo 57 que marcaba, pues nos encontramos con que batido eso, pues nos asustan y ya con una nueva regulación que es lo que tenemos encima, que recoge unos cuantos hitos pacíficos, que es pues, la no comprobación de valores con la VPO, que ya lo habíamos conseguido anteriormente, la no comprobación de valores con las subastas públicas y, bueno, pues otras situaciones como las concursales, ¿no? Pero todo lo demás entra en un esquema nuevo, de nueva regulación, con fecha de entrada del 7 de 2021, que viene a marcarnos otra situación de tributación y que va a ser absolutamente combativa. Para mí, mal trazada, absolutamente mal trazada, porque nos ponen otra vez sobre el campo de catastro. Catastro es un esquema valorativo fiscal que tendría que tener cuidado a qué impuestos afectara y cómo debía afectar, y otro alcance que evidentemente va a representar sin duda la imposibilidad de actualizar valores catastrales con la flexibilidad que ha representado este esquema por primera vez. Porque nosotros alegábamos, siempre que combatíamos una comprobación de valores, el hecho que el comprador no tenía la potestad de revisar el valor base, que era el valor catastral, y por lo tanto representaba indefensión. Eso sí lo tiene en cuenta la nueva ley, y la nueva ley sí habilita a que la liquidación entienda la posibilidad, la administración, de que efectivamente se está atacando a su vez el valor catastral y que sea objeto de valoración. Pero ese ataque al valor catastral está metido en un esquema de revisión de difícil trazado y que auguro absoluta complejidad en que realmente se desarrolle. Porque
No en balde lo que hace es disparar la posibilidad de un contravalor catastral y por lo tanto lo que hace es meter en el esquema del contribuyente que ahora no solamente tiene que trabajar sobre el valor de mercado, sino también tendrá que trabajar sobre la valoración catastral necesariamente. ¿Bien? La realidad que sobre ese valor catastral se aplicarán posiblemente una situación de coeficiente, de actualización, que difícilmente van a tener, van a estar hermanados con los valores de mercado. Difícilmente. ¿Qué nos queda por delante dentro de este esquema? Pues nos queda otra batalla que se inicia ahora, posiblemente nuevamente de 12, 14 años. Bien, la primera sentencia que salió al respecto de la situación que habría la no aplicación directa de los coeficientes era de Castilla-La Mancha y tardó eso 12 años. Las siguientes de Andalucía fueron las nuestras, las que hablaba antes precisamente. Y todo ese combate de años, pues me temo que no habiendo, no habiendo cambiado los procesos y los procedimientos administrativos y judiciales, pues se van a volver a repetir. Y como consecuencia del mismo, pues nos encontramos en una situación algo más abierta, menos a la indefensión, pero sí al albur de la gestión de la administración que haga al respecto de esta cuestión. Bien. Recientemente no hemos encontrado lo mismo en relación con el impuesto de plusvalía. Esta conocida sentencia de reciente cuño, de nulidad, del Tribunal Constitucional, realmente se veía reflejada ya en una sentencia del año 2012, una sentencia del contencioso de Cuenca, que revisaba y cuestionaba a través de un ingeniero la situación de los coeficientes que estaban mal aplicados, porque efectivamente estaban mal aplicados. Interpretaba que lo que no se producía era un coeficiente de actualización al alza, sino a la inversa, y desde la debilidad que ha tenido ese impuesto en su trazado, después de bastantes años, pues nos encontramos que el Constitucional da la razón. Y mientras han perdido muchos procedimientos que efectivamente ha estado en la lucha del mal esquema, de la revisión del mal esquema trazado por el impuesto de plusvalía, que indudablemente significaba siempre, o casi siempre, posiciones confiscatorias. Por supuesto, cuando empezó a pronunciarse el Tribunal Supremo sobre situaciones en las cuales las ventas a pérdida fueron reconocidas como un ámbito en el cual empezaba a verse alguna luz, tenía que haberse actuado y no lo que se ha hecho con el parche que nos encontramos hoy en día, intentando justificar la urgencia y por lo tanto un procedimiento de urgencia para una situación absolutamente desvelada del año 2012. Si se le da cobertura a esta nueva ley, pues será malo, pero es que se le va a dar cobertura en el procedimiento administrativo, en el económico administrativo, en el TSJ, Tribunal Supremo posiblemente, y tendremos que acudir nuevamente al Tribunal Constitucional. Bien, yo traigo una propuesta para intentar saltar esta cuestión sin cansar con la operativa y tal, que tiene su trazado y tiene su interés y que realmente debemos de conocer. La primera propuesta pasa por la tributación única, es decir, concentrar en el transmitente la carga tributaria en operaciones intervivas. Es decir, tener que luchar contra tres administraciones representa una dificultad tremenda para agilizar un mercado. En 15, 20 días, a lo mucho hemos intervenido de distintas nacionalidades, con alemanes, con ingleses, hemos intervenido con italianos, hemos intervenido con franceses. Nadie ha entendido demasiado nuestro esquema. Nadie ha entendido demasiado nuestro esquema. La inseguridad jurídica fiscal que le hablábamos en relación con la posibilidad de revisión de la comprobación de valores, en relación con la plusvalía, es decir, nos pone en una situación en el mercado de un punto negro tan alto que en definitiva hace cuestionable para el inversor, para
el consumidor, para el que quiere cambiar su residencia, en una posición dubitativa de hacia dónde puede ir y en qué panorama se puede encontrar. La concentración tiene el impedimento que la autonomía financiera local, que la autonomía de las comunidades, pues se vean poco refrendadas, pero en definitiva se trata de una distribución. El plusvalía y IVA en muchos ayuntamientos representa escasamente un 10-12%. Y son prácticamente, porque el resto de tasas no representan apenas nada. Bien, pues son quizás la mayor fuente de ingresos de la autonomía local. Lo demás son por derivaciones que la administración genéricamente estatal y poco menos la autonómica cede de los recursos que genera, de los ingresos que tiene por sus activos tributarios y los cede a la administración. Por lo tanto, ya lo viene haciendo. Y ahora, sin embargo, la gestión, la recaudación, la inspección, todos esos trámites, la liquidación, está variopintamente dividida. Para los que vivimos del conflicto, es decir, los despachos de abogados, esta situación tan simplificada no interesa para nada. Pero para quien no vive del conflicto, sino que vive de la agilidad económica, que en estas cosas debiera de tener, pues indudablemente representaría un hito. Bien, no es una cuestión nueva, ya tenemos antecedentes. Un antecedente pues, tienen la tributación de los no residentes en relación con la ganancia de patrimonio y las retenciones que se practican en su venta del 3%, como una entrega a cuenta para después posteriormente liquidar. Ese antecedente es sabrosísimo y realmente pues, a lo mejor habría que añadir un 3%, un 1% más para hacer la reclamación de una venta a un no residente que encima opera como sustituto del comprador y poniéndome ese punto más, pues se cubre bien la plusvalía, ¿verdad? Sería un ejemplo de cierta simplificación. Ya tenemos antecedentes con la inversión del sujeto pasivo, en las operaciones que se producían con la exención, de la cual me creo en cierta parte ilustrador, porque cuando veía las masas de fraude que se desarrollaban, pues tuve la ocasión de con el ministro de turno enfocarle a cómo se podía paliar esa situación que representaba una fuga de capital tremendo, porque había bolsas de fraude como consecuencia de la situación de crisis, se producían las siguientes operaciones. Venta para un IVA que al final no se ingresaba. Y ese IVA desaparecía entre sociedades donde había auténticos testaferros, ¿no? La operación de la inversión del sujeto pasivo delimitó ese fraude y lo trató. Bueno, pues esas experiencias que están trazadas son las mismas que posiblemente se tengan que repetir para unos esquemas simplistas de tributación. Hablo de abandonar los métodos a priorísticos para las revisiones. Una de las cuestiones que reiteradamente hemos ido argumentando en nuestra demanda ha sido que todo esquema a priorístico representa un fallido, porque el esquema a priorístico está hecho antes siempre de que se produzca el hecho imponible. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando se establecen los coeficientes, muchas veces pues salen antes del año, por lo tanto se ha trabajado 6 o 7 meses antes. Pensemos, por lo tanto, que en abril, junio, mayo están trazados para que al final del año se tengan y la operación se hace a 31 de diciembre. Es decir, al menos en el mercado ha pasado posiblemente unos 16, 18 meses. Todos sabemos lo que representa 18 meses en el mercado y más en mercados con cierta tensión como lo que se están viviendo ahora, que no sabemos qué situaciones nos vamos a encontrar el día de mañana. Esos métodos apriorísticos no sirven para nada y mi propuesta es que esos métodos apriorísticos sirvan como valores de orientación, nada más. Pero que cuando se haga la revisión, ya en un momento posterior al hecho imponible y que tienen 4 años para hacerse, se hagan con la valoración de mercado real de lo que ha pasado en ese momento. Pero no con esos métodos apriorísticos. Métodos apriorísticos sí para orientar, sí para definir más o menos cómo puede tributar, pero si hay una comprobación de valores que efectivamente se haga con la realidad del mercado que se haya alcanzado. ¿Ok?
Bien, más propuestas. Mantener, por supuesto, la promesa de no revisión de bases coherentes con los valores orientadores, cuestión que creo que ofrece cierta garantía, que es la postura que efectivamente veníamos disfrutando, y abandonando esos métodos a priorísticos, determinar un único método de revisión. No un abierto abanico de método de revisión que en definitiva representa flaquezas del sistema, una variopinta masa y abanico amplio o excesivamente amplio para dominar el esquema de confrontación con la administración. Propuestas sencillas, pero que efectivamente nos quitan un mar pesar de mucha gente que posiblemente haya sufrido de mar en este conflicto tributario. Creo que he cumplido el tiempo y me ha tenido a lo que se me ha dicho, ¿no? Bueno, Sí. pues muchas gracias, Joaquín. ¿Hay preguntas? Yo ya, bueno, a la luz de la sentencia y del parche que han puesto con el tema de la plusvalía. La segunda opción que da el nuevo parche es la posibilidad de incorporar en el momento del devengo el porcentaje de valor de suelo y valor de vuelo sobre el valor sintético, que he dicho antes, sobre el valor sintético de la compraventa. La pregunta es, ¿eso podría llevar a una interpretación de que existe una doble tributación sobre ese suelo? Por dos administraciones diferentes, lo cual nos llevaría a una situación absurda que no sé cómo calificar desde el punto de vista jurídico. Pero claro, antes teníamos el soporte del valor catastral, que era un valor analítico que se puede discutir, pero era diferente y era un valor que tenía sus finalidades. Ahora, como ese valor y esa base nos la han tumbado, acudimos otra vez al valor sintético y como no tenemos fórmula de individualizar fácilmente eso, aplicamos los porcentajes. Claro, resulta que ese valor ya ha sido tributado en el incremento en el IRPF. O sea, el incremento ya. Entonces, digamos, ese incremento que se produce sobre el valor del suelo que tributa la plusvalía ha sido también tributado o se va a tributar también en el IRPF. Sí, bueno, sin duda. Es decir, la gran dificultad será extrapolar qué realidad hay de la cuantía que sea agravable. El valor del suelo en muchísimas de los inmuebles vemos que representa en uno el 30%, en otro el 60%, y cuando lo llevas realmente a la realidad del mercado, pues nada tiene que ver. Todos sabemos lo que es una ponencia de valores. La ponencia de valores, en definitiva, es un trabajo de mercado que no, es decir, un trabajo muy delegado a empresas concesionarias para la gestión, para la llevanza y la determinación de valores, pero al final se trabaja un módulo municipal. Ese módulo municipal se extiende y se extiende con unos parámetros simplistas en relación a la realidad del mercado. Como consecuencia de eso, tenemos valores del suelo que del valor catastral total representará el 60% y que nos va a vincular la tributación. Y en otros sitios pues será el 30% y posiblemente donde esté el 60% pues esté mal representado. Habrá sitios que sí, que pueda ser evidentemente valor del suelo, porque cuando hay precio alto, el mayor componente del valor, del precio, indudablemente pues es el valor del suelo, está claro. Pero defenderse en qué tanto por ciento es el valor del suelo, mal. Y luego, evidentemente, en cuanto a la repercusión del impuesto a esa doble tributación de IRPF y plusvalía, pues es que la realidad es que nos acercamos a esquemas tributarios que muchas veces, de una manera limpia, por parte de la administración de las distintas administraciones que intervienen, pues representa en su conjunto el 60% del valor del inmueble. ¿eh? Bueno, yo pienso que eso es bastante insostenible, porque bien es que se reparte entre comprador-vendedor, pero estamos con posiciones, también es cierto que son las posiciones menores, pero que yo sí he conocido posiciones que han alcanzado el 60% del valor del inmueble. Absolutamente. yo voy a hacer una pregunta, y es, ¿no crees que en estas
nueva regulación, del valor de referencia, que la administración es consciente de cierta incapacidad, porque hacen la propuesta de hay que ir a testigos y a valores reales de mercado, pero que la administración es consciente de una incapacidad para hacer, porque eso supone valoración individualizada prácticamente, de ir cada supuesto de transmisión, valoración por valoración, y que por eso, bueno, pues acude a estas fórmulas de determinar el valor para fijar la base imponible de los impuestos que se refieren a bienes inmobiliarios. Sí, yo lo veo todavía incluso más grave. Yo veo que hay una connivencia con el fracaso del sistema por parte de la Administración. Y esa connivencia se expresa en que el que se defienda vence. Si no se defiende, pues caen. Y la realidad es que hay un bajo nivel de defensa. Porque en este esquema que hemos visto antes de 3.000 euros, de 91 euros, de 91 horas, no todo el mundo se lo puede permitir. Y es más, mientras pasan plazos, vencimientos no atendidos, gestiones por parte del contribuyente que no domina y efectivamente la administración juega a que el contribuyente pierda simplemente por su bajo nivel de defensa. Y eso es una absoluta injusticia, ¿eh? Que no debe ser suficiente para atender la dificultad de la administración en llegar a unos valores objetivos y que efectivamente la administración tenga que hacer su trabajo. Todos los que trabajamos en valoraciones pues podemos saber datos como, por ejemplo, Mi Plaza. En Mi Plaza hay actualmente 27.000 inmuebles a la venta, de los cuales sé que 450 salen todos los meses y entran otros 450. Eso son los datos de los grandes números que la Administración no quiere hacer. Pero si hacemos un estudio probabilístico y quien trabaja en estadística sabe, puede sacar otros índices distintos, como lo estaban sacando actualmente, con simplemente pulsar una lectura del mercado en el momento. No de manera a priorística, como decía, pero sí en el momento. Es decir, se puede objetivizar el número, el valor de mercado por zona con esa cantidad de números. Sí, la muestra tan grande da un coeficiente de error muy bajito. Y por lo tanto es alcanzable. Es decir, hay sistema de evaluación muy automatizable. El criterio es cómo se desarrolla y si efectivamente se hace a posteriori o se hace a priori, que es donde falla. Y si se hace a posteriori, es que hay posibilidad de hacerle contrastar a la administración que los testigos muestran que ha cogido son insuficientes y que hay otros testigos que evidentemente pues, puedan prevalecer sobre la situación creada porque es falsa porque hay situaciones que efectivamente están fuera de ese esquema total o esa estadística, digamos, que da la muestra. ¿Ok? Sí, bueno, el problema realmente de la valoración, y esto lo hemos comentado muchas veces, es lo que venían diciendo los tribunales, es que para hacer una valoración hay que visitar el inmueble, hay que saber el estado del inmueble y la calidad del inmueble. Y eso con esa metodología de valoración masiva es absolutamente imposible. Claro, con esa ratio de valores que tenéis, con la ratio de valores que tenéis, que me has comentado aquí en Almería, lo que supone el valor del vuelo, te está dejando un margen escasito al suelo. Entonces, realmente es muy difícil. Pero sobre las medias que has planteado, yo que me dedico al tema de estudios de mercado, el problema de la media es que se reproduce en la media los testigos piramidales. Es decir, hay pocos testigos de la parte alta del mercado y muchos de la parte baja, con lo cual estás beneficiando, porque la media está influyendo mucho la cantidad de testigos que tienes, estás bajando la media y beneficiando a la parte alta y estás castigando duramente a la parte más baja. La media la tienes que distribuir por áreas homogéneas de mercado, que es lo que pretendía precisamente el catastro. Sí, lo cual admite también sus factores correctores, ¿no? Ciertamente, y que habría que trabajar en esa línea.
No propongo el método, propongo la filosofía inicial, que en definitiva es trabajar sobre la realidad de un mercado ya pulsado y reconocible. ¿Bien? Yo acabo con esta imagen que en definitiva me ponía como propuesta y era no otra cosa sino la verdadera comprobación de valores. ¿Eh? Y la verdadera comprobación de valores, en este caso, es ciertamente comprobar los valores que debemos de tener y debemos de darnos como administración, como contribuyentes, como sociedad. Y eso nos hace la oportunidad de tener un país con muchísimo sol, con muchísima costa, con muchísimo territorio, con la posibilidad de efectivamente dar una puerta abierta a un país para Alicia, ¿no? Ese país de las maravillas, ¿no?, que puede representar España y que por todos estos quebrantos y por todo nuestro historial ha pasado con el tema urbanístico, que ha pasado que evidentemente nos encontrábamos con productos con una inseguridad jurídica tremenda, pero es que era producto, inseguridad jurídica y tributación de una inseguridad jurídica, no estamos para que nos vean. No estamos para que nos vean. Si tenemos ese sol, démosle espacio para que evidentemente haga luz, porque tenemos la oportunidad de ser ciertamente la mejor proyección económica de Europa, con toda seguridad, y prácticamente a través del inmueble. Y es así, porque pocos desarrollos más industriales somos capaces de hacer y nuestro esquema está dentro del espectro servicios, y dentro del espectro de servicios el inmueble recobra mucha importancia para atraer a los perceptores de esos servicios. Bien, pues muchas gracias, Joaquín. Interesantísimo las propuestas que has hecho, el trabajo que nos has mostrado.